Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más. Este vídeo, en esa entrevista, vamos a hablar de nuevo con Karina Orge. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues muy bien. Bueno, este vídeo, en verdad, voy a resumir muy rápido. Este vídeo es un poco, la entrevista de hoy es un poco en correlación con la entrevista que hicimos la primera vez con Karina. Esta entrevista se va a titular, bueno, la hemos titulado entre mis hijos y mis padres. En verdad, este tema, como digo, es un poco continuación de un poco la adaptación que hablábamos en el primer vídeo, la adaptación un poco a la edad, al ir envejeciendo, al ir el transcurso de los años, al ir corriendo el transcurso de los años. Y aquí hablaremos un poco, efectivamente, entre la posición que tenemos y que muchas personas viven de situarte en una edad media, ya, en una edad ya adulta, y tener que lidiar ya, digamos, con la consecución de disculpar, trabajar o criar a tus hijos y también con la madurez o, en este caso, envejecimiento de tus padres. Y entonces, cómo poder nivelar ese transcurso, ¿no? Y sobre todo, ese momento que es cotidiano y usual continuamente. Fuera parte de que uno mismo, efectivamente, en esas edades ya medias también se dedica a otras cosas, hace otras cosas, ¿no? Además. Así que, Karina, bueno, si quieres, podemos empezar a hablar de ello. Bueno, buenísimo. Mirá, la verdad que es un poco como vos decías. Primero, agradecerte otra vez por la oportunidad y segundo, que es como vos decías, hablábamos en un video anterior sobre la psicogerontología, el envejecimiento y cómo tener un envejecimiento resiliente. O sea, más allá de Ah, tener muchos años de vida con calidad de vida, una expectativa de vida saludable. En este momento vamos a situarnos un poco en dónde tenemos la oportunidad, en el momento de la vida que tenemos la oportunidad de empezar a hacer cosas para el envejecimiento ah, saludable y resiliente. Y en ese momento, que es el de la mediana edad, como vos decías, pasa algo muy común que tiene que ver con, y muy importante en el momento, en el curso de la vida, que es esa encrucijada que nos ah, pone el exacto. momento, esta encrucijada de la mediana edad, donde aparte de estar entre, como vos bien decías, la crianza de nuestros hijos, también estamos en el momento de acompañar la vejez de nuestros padres. Entonces, ese Es, momento que es un momento transición, un momento bisagra, y es la generación de transición, porque está en esa exacto. encrucijada entre una cosa y la otra, es importante tener en cuenta y hacer consciente un montón de cuestiones porque esto suele generar mucho conflicto familiar, suele generar mucho estrés y algunos sentimientos como angustias y estas cuestiones que después repercuten indefectiblemente en el estado de salud general de las personas. Entonces, por eso me parece que es importante un poco hablar, charlar sobre este tema, informarnos, bueno, saber un poco más. Sí. De acuerdo, porque, Karina, ¿cómo nos podemos, bueno, o qué, en este caso, qué consejos darías para las personas que estén en esta situación? ¿Cómo hablarías de la posición o cómo posicionarnos en las personas, como decía antes, que están en esa mediana edad, en esa edad adulta, que tienen que convivir entre hijos y padres y con hijos y padres? ¿Cómo crees tú que se podrían posicionar las personas? ¿Qué consejos darías en ese aspecto? Bien, mirá, por ahí no sé si son consejos porque tienen que ver también con las situaciones y las dinámicas familiares que son particulares y son Mm, únicas, pero sí tiene que ver con hacer consciente y tener clara algunas cuestiones como, por ejemplo, tener muy claro cuál es el lugar en la cadena generacional. Siempre, y hay un eslogan y una cosa que pega muy fuerte, un dicho que pega muy fuerte, esto de padre de mis padres. eso es. Esa frase de padre de mis Mm, padres pone a tus padres en el lugar de hijos, a vos en el lugar de padres e invierte esa cuestión generacional, por lo ah, cual, por lo cual hay varias cuestiones ahí. Una tiene que ver con cambiar el lugar generacional en la cadena, porque los padres no vuelven a ser, no son tus hijos, ni vos sos padre de tus padres. Vos vas a ser claro. hijos de tus padres y padre de tus hijos.
Y en ese lugar de la cadena generacional es donde hay que ubicarse. Primero porque uno no puede infantilizar al adulto mayor, no es un niño, el adulto mayor no vuelve a ser un niño, ese es un mito, es un prejuicio, no vuelve a ser un niño el adulto mayor, por más conductas regresivas que tenga, tiene que ver con otros factores, no con una regresión a la niñez. ¿Bien? Entonces nunca vas a ser padre de tus padres, siempre vas a ser hijo de tus padres, y colocarte en ese lugar de la cadena te permite algunas cuestiones a tener en cuenta, como que vos sos quien va a mostrarle a las nuevas generaciones, a tus hijos, cómo puede ser el envejecimiento y cómo puede ser la vejez. Si vos vas a ser padre de tus padres, tus hijos van a hacer lo mismo con vos. Entonces te van a ubicar en un lugar donde te infantilicen, donde te pongan un objeto de cuidado, no en un sujeto de deseo y de derecho, porque vos estás imponiendo sobre el otro esta cuestión que tenemos de crianza los padres en la niñez. A ver, en la niñez, cuando uno es padre, esto digo porque en la mediana edad nos debatimos entre la juventud y la vejez. Bien, cuando uno es padre, cuando uno tiene hijos, la crianza es a futuro, o sea, hay una idea en los hijos de futuro. Ahí está la crianza, los deseos, las expectativas que tenemos en relación a ese futuro de esos hijos. Y a su vez tenemos esta cuestión de enfrentarnos con la vejez de nuestros padres, que no tiene que ver con un futuro de nuestros padres, sino que despierta otras cuestiones. Despierta lo que tiene que ver con malestar, con el enojo, con impaciencia. ¿Por qué? Porque también nos hace conscientes en la mediana edad, que es el momento de la encrucijada, de la propia muerte. También nos hace conscientes de esto, y nos hace conscientes de las marcas y de las marcas del proceso de envejecimiento. Empezamos a ver anticipadamente en nuestros padres nuestra propia vejez. Eso genera el enojo, el malestar, la impaciencia, o lo que tiene que ver con estas cuestiones que no son tan lindas como son en la crianza de nuestros hijos. Ahora, este tipo de cosas, estas emociones que se encuentran, por eso la encrucijada, porque estamos entre esto que es el futuro y esto que es nuestro propio futuro, pero que es el hoy de nuestros padres, tenemos que tener muy en cuenta que no podemos homologar, porque cuando hablamos de padre de nuestros padres, hacemos de padre de nuestros hijos en la crianza, estamos homologando lo que es la crianza de nuestros hijos con la crianza de nuestros padres al ponerlo en el lugar de hijos. Pero hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, y a diferencia, para diferenciar la crianza de los hijos con el acompañamiento de los padres, los hijos tienen, desde lo biológico, tienen el crecimiento, la expansión, el despliegue, desde lo social, tienen nuevas relaciones sociales reguladas por los adultos, pero las relaciones sociales se dan espontáneamente, naturalmente, y desde lo psicológico hay mucho por construir todavía. ¿Sí? Hay que generar y fomentar la independencia en nuestros hijos. Entonces estamos en ese proceso. Mientras que con nuestros padres, desde lo biológico, hay una declinación, hay un deterioro lógico esperable, normal, por decirlo de algún modo, del proceso biológico, ¿no? Hay un descenso de funciones, que eso no quiere decir que sea invalidante, pero hay siempre un deterioro normal, lógico, esperable, ¿no? Desde lo social, en relación a nuestros padres, hay un decremento de la vinculación social por mudanza, por jubilación, por el fallecimiento de los pares. Es mucho más difícil construir nuevos vínculos. Les cuesta mucho más a las personas mayores construir nuevos vínculos que a los niños. Y desde lo psicológico, está la fortaleza, la resiliencia, está la independencia, la autonomía, que es lo que no tienen nuestros hijos. Entonces, si nosotros como padres fomentamos esa independencia, la construcción desde lo psicológico de nuestros hijos, ¿por qué vamos a trabajar desde o acompañar desde la limitación, la dependencia de nuestros padres? O sea, es contradictorio. ¿Se entiende? Por eso no es crianza, por eso no es padre de mis padres. Por eso es hijo de mis padres, que acompaño el proceso de envejecimiento de mis padres y crío a mis hijos. Claro, sí, porque parece una alteración por la supuesta dependencia que también luego van teniendo los padres de los propios hijos, y ahí yo creo que es donde también socialmente se cambia el rol, pero verdaderamente es verdad que ahí
todo tendría que seguir la misma línea evolucionista, ¿no? De seguir siendo hijo, aunque haya más dependencia, porque es verdad que el hijo hay un momento que cambia, bueno, no es que cambie el rol porque quiera, sino porque se ve, ¿no? Se ve que el padre va también perdiendo habilidades cognitivas, va perdiendo papel social, va perdiendo también, incluso, bueno, una vez que llega a la jubilación, ellos piden, socialmente les quitan esas capacidades, se tienen que retirar del trabajo. Es como los van colocando que parece que ya son débiles, ¿no? Parecen también que vuelven a ser niños donde ya hay que estar muy pendiente de ellos porque ya es verdad que en algunos casos sí, pero en miles y muchos casos no. Y es Y verdad que que ahí es como entender que no, que aunque ellos van perdiendo ciertas capacidades, tanto biológicas como sociales, no quiere decir que sean incapaces, ¿no? no, porque no quiere decir que psicológicamente no tengan las Eso es. capacidades y si así fuera, tampoco. ¿Por Mm. qué? Porque es una persona, es un sujeto que desea que más allá de las patologías biológicas organicistas que tenga, tiene un deseo, tiene vida, tiene una proyección, hay un mañana. Eso Eso es es. con cualquier persona. Ahora, esto que vos decís de que a nivel social, socioculturalmente, se ve al adulto mayor que, bueno, se jubila, se retira, se aísla, eso Claro, también es parte de que nuestra generación, en la mediana edad, puede romper y cuestionar esos eso, prejuicios y esos estereotipos. ¿Por qué? Porque es posible otro tipo de vejeces que no tienen que ver con la exclusión, sino con la inclusión. claro, Porque eso es. también respondemos, casi te diría inconscientemente, a esos Ujú. estereotipos que creamos desde que cuando nuestros padres se hicieron, acompañaron a sus padres en la vejez, pero que era Claro, otra vejez porque era otro momento. eso Y es. nosotros en este momento tenemos la posibilidad de mostrarle a las nuevas generaciones Mm. que no es, la vejez no es dependencia, no es Claro, invalidez, no es aislamiento, es otra claro, cosa. Tenemos la oportunidad de mostrar y de generar en las nuevas generaciones otras concepciones de vejez. También, claro, también eso implica que hacernos cargo nosotros desde la mediana edad de poder sostener la conflictiva y la angustia que genera esto de ver nuestro propio proceso de claro, envejecimiento. claro, Porque exacto. también es eso lo que estamos lidiando. O sea, Claro. en la mediana edad, para poder acompañar, vos fíjate que yo no hablo de cuidar a nuestros padres, porque eso de cuidar a nuestros padres, el cuidado es general y uno puede cuidar de otro. Pero una Mm. cosa es el cuidado asistencial, donde Ah, yo me hago cargo del otro y termino invalidando, termino generando dependencia, en vez con siempre las mejores intenciones, yo te lo hago porque lo hago más rápido, yo lo hago porque lo hago mejor, eso yo es. lo hago porque a vos no te sale. Entonces, desde ese Claro, lugar, uno termina invalidando cada vez claro. más a la otra persona. No se nos ocurriría nunca hacer eso con nuestros hijos. A nuestros hijos le decimos, bueno, fíjate cómo te sale atarte los cordones. Y más o menos Ah, se lo ató, bueno, sale así. Después lo ayudamos, lo vamos ayudando hasta que lo hace solo. Sin embargo, cuando nos encontramos con la vejez de nuestros padres, se lo hacemos nosotros. Y terminamos invalidando al otro, no exacto. reconociendo la persona. Terminamos viendo las imposibilidades y no las posibilidades. Y Claro. esa es la mirada, ver las posibilidades de lo que hay, Mm. porque las personas siempre tenemos posibilidades, más allá de todas las imposibilidades. Claro. Es que la mirada del cuidado, efectivamente, me parece buenísimo lo que has dicho, porque la mirada del cuidado también se hace muy patente cuando no tienes una conciencia de la validez de la otra persona, ¿no? Sino que empiezas a cuidar sin darte cuenta que efectivamente lo que estás haciendo es constreñir la capacidad. O sea, asumes el rol de la otra persona cuando no deberías asumirla, ¿no? Es así, Sí, ¿no? y eso pasa porque esa situación de enfrentarnos a nuestro anticipadamente al porvenir, que nos Mm. implica sí o sí conflictiva psicológica y un trabajo psíquico, al decir de Graciela Zarevsky, un trabajo Claro, psíquico de procesar los temas del envejecimiento, eso despierta, según los vínculos que se han establecido, despierta diferentes sensaciones, o el rechazo o la sobreprotección.
Claro, Y desde exacto. esos dos vínculos, desde el rechazo y desde la sobreprotección, no podemos fomentar esto de la autonomía, sino que vamos a ir a actuar esas emociones y esos sentimientos en la vinculación con el otro. Entonces, o vamos a hacerle todo que vamos a invalidarlo, o vamos a rechazarlo que también vamos a invalidarlo. Bien, para Exacto. el cuidado es necesario. Yo no digo que no hay que cuidar, sí hay que cuidar al otro. Hay que cuidar desde el reconocimiento y el respeto del otro. El acompañar nos permite respetar no solo los conocimientos de nuestros padres, las experiencias, tenemos que tener en cuenta que son personas que han transcurrido toda una vida, que están transcurriendo la vida y que tienen experiencias y han tenido experiencias y han tenido Claro. aprendizajes y han construido y que psicológicamente hay una fortaleza más allá de la fragilidad que podemos ver físicamente. Claro. Y si hubiera patologías orgánicas, neurológicas, las patologías que hubiera, también hay posibilidades desde las que haya para poder generar en esa persona todavía la vinculación. El vínculo y la relación es lo último que las personas perdemos. O sea, siempre vamos a estar evocando eso Claro. emocionalmente un vínculo, aunque no sea el destinatario el otro. ¿Se entiende? O Sí, sea, yo puedo desde la demencia, cualquiera de las demencias, pensar que la persona que me cuida es mi mamá, es mi marido, es mi hijo, y es el vínculo lo que nos sostiene. Entonces, claro. más allá de ese vínculo, digo, más allá de las dificultades que tengan las personas, ese vínculo es lo que potencia todavía lo mejor de esas personas. Entonces, podemos trabajar con eso, no invalidar, no decir, bueno, no importa, como ya total no sabe dónde está. Entonces, Claro. bueno, dejémosla ahí Exacto. sentada porque total no sabe, ponerle a mirar televisión, porque total no sabe dónde está. Claro. Que eso suele pasar. Sí, sí, sí. Entonces hay lugares y residencias donde hay un montón de recursos, pero que la Mm. mirada tiene que ver con, bueno, acá lo cuidamos muy bien, desde lo asistencial lo cuidamos muy bien a las personas, que está muy bien que así sea, así debe ser, deben cuidarse muy bien, pero también hay que trabajar sobre otras cuestiones que tienen que ver con el ser humano, no con lo Exacto. biológico solamente. Claro. Y te decía que en esto de la mediana edad, cuando uno está, porque a veces hay que distinguir entre los cuidadores formales y los informales, Claro. estos informales que suelen ser familiares, por lo general, hay que tener en cuenta que cuando uno cuida, que está ahí como entre medio del hijo y de los padres, es importante que para poder estar con otro, cuidar a otro, acompañar a otro, poder tener un tiempo para sí mismo, poder tener intimidad, hacerse el tiempo para sí mismo, cuidarse a sí mismo, es importante para cuidar a los demás. Si no, no es Claro. posible, tanto con nuestros hijos como con nuestros padres. Eso Claro. también es importante tenerlo en cuenta. No sé, también Totalmente. es necesario saber que no vamos a poder cubrir los deseos de todos, eso no es posible todo. Claro. Entonces, por ahí hay que ir priorizando de, bueno, en esto sí podemos, esto no podemos, y ver cómo se puede solucionar. También hay que saber que hay recursos que ayudan para colaborar en el acompañamiento de los adultos mayores. Uno tiene que ver con la familia y los otros tienen que ver con los recursos que haya en la comunidad. Hay Eso es. talleres, hay encuentros, hay espacios de educación para adultos y adultos mayores. Entonces, esos también son recursos que nos sirven y que podemos hacer acceso tanto en la mediana edad como los adultos mayores Claro. para poder tener una mejor calidad de vida. Sí, porque en ese aspecto, ¿tú crees que está relacionado, hablando de las personas, efectivamente, de la mediana edad, ¿crees que tiene mucha relación cómo cuidan de sus hijos para luego cómo cuidar de sus padres? ¿O cómo acompañar o cómo tener una visión de la relación con sus padres? Yo creo que, como te decía antes, la mirada sobre los hijos es una mirada prospectiva positiva, de decir, Ah, esto es el futuro, y entonces crío, digamos, acompaño y cuido desde fomentar la independencia, la autonomía, ¿sí? Porque quiero claro, que esta persona sea autónoma, sea independiente, se realice en su vida, sea feliz. Entonces, hay un cuidado y una mirada del cuidado desde lo prospectivo. Bien,
En cambio, cuando vos haces algo para el otro lado, para los padres, no hay una mirada prospectiva. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una mirada prospectiva? Que debería estar la mirada prospectiva, porque también hay un futuro mañana, ¿bien? No está porque primero nos enfrenta a nosotros con nuestra propia vejez y nos enfrenta a nosotros con nuestra propia muerte, y eso hay que poder elaborarlo, pensarlo y decir, bueno, puedo proyectar mi vida, proyectar cómo quiero hacer, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me pasa a mí con mi proceso de envejecimiento, qué otras cosas estoy construyendo para cuando llegue ese momento de mi vida de la vejez, tenga otras opciones y no sea que esté aislada socialmente, tenga dificultades a nivel físicas, tenga dificultades a nivel psicológicas. Entonces, por eso no está mirado desde ese lugar, está mirado como una mirada de proyección de la propia vejez en relación a la vejez que vemos hoy. Hay un contraste, en ese contraste de valores entre lo que yo creo y lo que me muestra, ¿sí? Lo que me muestra que es la vejez, es lo que va a poner en conflicto mis ideas, y por eso la mirada no es prospectiva. Hay que romper con esa idea de que la vejez es deterioro y enfermedad, que es lo que suele tener, es lo que solemos tener, la idea de vejez como deterioro y enfermedad. Hay que romper con eso y contrastarlo con la realidad, con que hay otro tipo de vejeces que son de otra manera y que es posible que yo puedo hacer que eso sea así. No es que depende de la genética, que viste que muchas personas dicen, bueno, mi papá, mi mamá vivió hasta los 99 años, re bien. Sí, una parte es genética, pero un 30% es genético. El resto tiene que ver con otros factores, que mucho es lo que hagamos nosotros con nuestra vida, porque tiene que ver con el curso de las experiencias de vida y que cómo nos replanteamos, nos cuestionamos, reflexionamos, no solo sobre los estereotipos sociales, sino también sobre lo que nosotros pensamos. Esto de decir, bueno, yo soy así, nunca voy a cambiar, esas cuestiones de rigidez no nos van a llevar, no nos van a llevar a una vejez saludable, la rigidez, porque hay un montón de cambios que estamos viviendo desde la mediana edad y que vamos a seguir viviendo, que si no vamos adaptándonos a esos cambios, es probable que tengamos una vejez con malestar, porque sintamos que este cuerpo y esta imagen que nos devuelve el espejo en la vejez no es la que yo soy. Entonces, no hay una continuidad en la identidad. En la adultez es muy decir, bueno, yo soy esto, soy acá, me veo al espejo, me reconozco, algún día más, otro día menos, pero hay una continuidad en esa identidad que después en la vejez, si no hay un trabajo psíquico que se haga, esa identidad sufre como movimientos, y esas rupturas son los que hacen que un envejecimiento sea con malestar. Más allá de que yo puedo estar de 10 en el laboratorio, de 10 en las radiografías, de 10 en todo lo organicista que vos consideres, pero que haya depresiones, que haya demencias, que haya otro tipo de enfermedades que no tienen que ver con lo físico porque me cuidé toda la vida. O porque como yo soy una persona que leo, que estudio, que no tiene que ver con eso también, tiene que ver con la posibilidad de repensar estas cuestiones que tienen que ver con el envejecer, con el cambio del cuerpo, con el quién soy, con no estar aferrado a una sola manera. O sea, yo solo todo lo pongo en la crianza de mis hijos. Se van mis hijos y yo me quedo con quién soy. Todo lo pongo en el trabajo. Merma mi trabajo y yo me quedo en quién soy. Esas rupturas son las que nos van a posibilitar un envejecimiento con resiliencia. Entonces, el trabajo sobre eso, diversificar, ir encontrándose en diferentes actividades, nos van a posibilitar, dentro de unos años, tener muchas más chances de un envejecimiento resiliente. Claro, porque crees que en el caso de la mediana edad, ¿crees que el miedo a perder a esa persona es lo que hace generar un tipo de cuidado controlado? Sí, bueno, hay cuestiones porque no es solo el miedo de la muerte del ser querido, sino que es el miedo de la propia muerte, porque ante la muerte del ser querido uno anticipa su propia muerte también. Es la conciencia de finitud la que nos angustia también. Porque no es solamente, porque si yo te dijera, bueno, a los padres les puede suceder que tengan el miedo a perder los hijos, por eso la sobreprotección, sí, también. También puede pasar, pero no es el mismo miedo.
a la sobreprotección del hijo que a la sobreprotección de los padres, porque tiene que ver con la propia muerte. Es más, se identifica más la persona con la propia muerte de sus padres que cualquier situación de peligro con sus hijos. Con sus hijos. Exacto. Bien, por eso creo que eso tiene que ver con el miedo, sí. Claro, porque hay una frase, bueno, acá se dice una frase mucho, yo la he escuchado hace ya muchísimos años, desde que era casi adolescente, la frase de, bueno, y se la he escuchado a mis padres y a mis familiares cercanos, tíos y tíos sobre todo y tías, esa frase de prefiero, o sea, es peor la muerte de un hijo, o sea, es preferible que un, no, era así, es preferible que un hijo vea morir a su padre que un padre ver morir a su hijo. Eso es como, ¿no? Eso se plantea porque es como, digamos, lo esperable evolutivamente. Bien, desde la evolución se espera que, es como si vos me dijeras, bueno, ponemos una semilla y esperamos que la semilla crezca y obviamente que en algún momento ese árbol, esa flor, se va a secar en algún momento. Esa flor se va a secar. Lo esperable es eso. Ahora, si yo vengo y apenas está en el momento culmine hermoso de esa flor y yo la corto, bueno, no es tan esperable que eso pase. Bien, lo pongo desde este lugar para sacar la angustia que genera el tema de la muerte, pero es tener en cuenta de que aquello que irrumpe en lo que sería como el ciclo natural, ciclo natural biológico, porque es biológico ese ciclo, ¿sí? Claro. Estamos hablando desde la biología, ¿sí? Desde las ciencias naturales, el crecimiento y la declinación, todo lo que irrumpa en ese ciclo biológico va a ser disruptivo, por lo cual no vamos a tener como dónde encasillar eso. Claro, exacto. Yo creo que esa es la afirmación que les cuesta aceptar eso, ¿no? Les cuesta más aceptar que algo, efectivamente, que se corte una flor porque se espera que siga desarrollándose y aceptan mejor que efectivamente cuando la flor ya está mustia se muera, ¿no? Es como un concepto que bien. Eso es desde lo biológico, porque es la curva. Desde lo biológico es la curva de comienzo, nacimiento, culmine, adultez y la declinación para la vejez. Biológicamente pasa eso, pero socialmente puede no pasar eso y psicológicamente no pasa eso. Tampoco. Psicológicamente no hay una culmine y después declinación. Al contrario, psicológicamente es una línea que va hacia arriba, que va hacia arriba porque no regresamos a instancias anteriores. Claro. Lo que hacemos es construimos una fortaleza psicológica resiliente, construimos experiencias, saberes, que pueden no ser los que se legitiman socialmente en la actualidad, pero son saberes que se han legitimado en alguna época. ¿Bien? Digo esto porque uno dice, ay, mi papá o mi mamá dice tal cosa y es una burrada lo que dice, en realidad no sabe lo que está diciendo, pero hay que contextualizarlo también en el contexto donde lo está diciendo y donde lo vivió. ¿Bien? Exacto. Y esto es importante porque hay que sacar de estas cuestiones también aquellas personas que tengan algún tipo de enfermedades degenerativas porque tienen otra mirada, ¿no? Digo, porque si también uno puede decir, bueno, pero eso no pasa en mi caso, bueno, porque cada caso también es particular, es muy difícil y casi no es posible generalizar cuando hablamos de personas mayores, de la vejez como de un momento de la vida, es muy difícil generalizar, porque cada experiencia y cada sujeto, más allá de que es único, tiene un trayecto, un momento, un curso de vida totalmente diferente. Y a medida que vamos creciendo, vamos siendo cada vez más diferentes las personas. Claro, totalmente. Claro, es que eso cuesta muchísimo. También yo creo, debido al peso cultural de años y años y años de tener de marcar mucho la conciencia de lo que es un padre y lo que es un hijo, y luego incluso de lo que es un anciano, ¿no? O sea, entonces eso pesa tanto que cuesta muchísimo, porque a no ser que tengas muy claro y vayas trabajando eso desde, o te hayan aportado, digamos, en la adolescencia una mirada diferente de cómo es la adultez o incluso cómo es la vejez, a no ser que eso te lo hayan dado, y es muy difícil, realmente siempre se tiene muy por etapas, ¿no? Cuando no es tanto, o sea, efectivamente es una cosa hacia arriba, pero no se puede andar segmentando de una forma, porque a veces incluso hay adultos que les llega antes la vejez, hay adolescentes que prolongan más tarde la adultez, o sea que
ya también hablamos de cuestión también que son conceptuales, ¿no? Pero que no es tan realidad, ¿no? Bueno, ya no se habla de etapas de la vida, como vos decís, Mm, porque no hay momentos que vayan segmentándose donde fragmentado, uno puede decir de acá hasta acá, de acá hasta acá y de acá hasta acá, sino que claro, se habla de curso de la vida. Hablar de curso de la vida quiere claro, decir que hay una continuidad. Y en los procesos hay continuidades y discontinuidades, pero que tienen que ver con un continuum de la vida y no con que empezamos y terminamos, empezamos y terminamos, empezamos y terminamos. eso es, Ese continuum de la vida, desde la psicología y desde la psicogerontología específicamente, donde se trabaja es en el continuum de la identidad, porque claro, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, reafirmamos esto de los procesos identitarios, pero también en la vejez es donde esa identidad, porque viene la vejez, el momento de la vida de la vejez, viene a mostrarnos todas aquellas cuestiones que no quisimos ver antes. Es un total, momento donde se revelan un montón de verdades que si no quisimos ver antes, las vemos ahí. Y ahí es donde está esa ruptura o continuidad de la identidad. Por eso se viene trabajando con la idea de curso de la vida como continuidad y de empezar a trabajar fundamentalmente, preventivamente, para tener una mejor vejez en el momento de la mediana edad. Y la mediana claro, edad es un momento, te diría, privilegiado, más allá de la encrucijada y de ser esto del medio entre una cosa y la otra, sí, privilegiado porque somos quienes vamos a poder marcar otra cosa diferente. claro, Somos quienes podemos romper con estructuras que no nos brindaban instancias de salud, entonces, claro, o procesos saludables. Entonces, es el momento de los adultos de la mediana edad de poder mostrarle a las nuevas generaciones que hay otras vejez posible y que el proceso de envejecimiento es un proceso natural durante toda la vida y que no es yo mañana me desperté, cumplí 60, 65, 70 y soy viejo. claro, Porque y eso incluso muy bien, el ser viejo tiene que ver con una sensación, con lo que uno siente, con claro, que no, eso es ser viejo. Después, bueno, uno puede hablar de momentos de la vida donde hay características como la adolescencia, la niñez, la vejez. Pero ser viejo tiene que ver con un conjunto de variables desde lo biológico, lo social, lo cognitivo, lo espiritual, donde uno, al conjugar eso, sí, se siente o no viejo. claro, Graciela Zarefsky habla de reserva humana, y la reserva humana habla de la plasticidad y de la plasticidad eso, cognitiva, la plasticidad en lo emocional, en el cuerpo, en lo social, en los vínculos. Esta plasticidad, esto de ah, ser flexible y de ir adaptándonos a las nuevas situaciones, desde la mediana edad nos va a dar estas herramientas, por eso es reserva humana, ella habla de la reserva humana, nos va claro, a permitir generar estas herramientas, tener estas herramientas para cuando lleguemos al momento de la vejez como momento de la vida, tengamos mayor disponibilidad capacidad, de claro, recursos para afrontar ese momento, para transitar, ni siquiera afrontar porque no es una cosa frente a otra, sino es para transitar ese claro. momento. Sí, es como para adaptarse a ese momento, ¿no? Qué Claro. loco. Porque la mediana edad, en este caso, em, ¿qué franjas de edad biológica crees tú que se marca ahí, ese proceso? Si vos me estás preguntando por las edades, porque hay cuestiones hay determinaciones que son arbitrarias. Ah, Uno dice, la niñez de tal edad a tal edad, la adolescencia de tal edad a tal edad, que después de acuerdo a las épocas se van corriendo las edades, claro, el número se va corriendo. Eh, eh, la mediana edad, algunos autores hablan hasta los 60 años, desde los 30 a los 60, otros hablan desde vale, los 40 a los 60, hasta los 65, porque depende de los países, hay como la jubilación, que también la edad de la jubilación es una edad arbitraria. Bien, claro, cuando hablamos de edad como número cronológico, estamos dando una situación arbitraria. Estamos sí, una diciendo, porque franja, no es que empieza acá y termina acá, como hablábamos claro, recién. O sea, entonces, la mediana edad tiene que ver con la adultez. La adultez tiene que ver con algunas características que son biológicas, psicológicas y sociales, en prácticas sociales, que determinan que una persona no sea adolescente, sea adulta en características cualitativas. Más exacto, allá después de la edad, porque incluso yo te podría decir
que una persona con 18, 19 años, 20 años, con determinadas características de la vida, tiene características de adulto. De adulto, Se hace exacto. cargo de una familia, se hace cargo de sí mismo. Entonces Exacto. uno puede decir, es un adulto, cuando la edad determinaría una adolescencia. Por eso digo Eso es. que el número es arbitrario, aunque hay parámetros generales que tienen que ver con de cierta edad y más o menos, pero es arbitrario. Sí, sí, porque tiene que ver un poco, se marca un poco por patrones cognitivos, ¿no? O sea, por experiencias y por actos, ¿no? O sea, Sí, que generalmente, pero es verdad, sí, es que quería aclarar eso porque es verdad que lo de la edad, la mediana edad, hay una controversia, es como el término millennial, ¿no? Es una claro. controversia, no se sabe cuándo empieza, cuándo acaba, unos dicen una cosa, pero es verdad que sí, lo que quería, efectivamente creo que lo has reflejado muy bien, es efectivamente que la edad, que la mediana edad no es tan de número, porque es verdad que se establece, claro, que si el ritmo de vida o la prolongación de la vida es hasta los 80, más o menos se estipula que es a los 80, se marca que la mitad de 80 es 40, pero pero no tiene que ver con esa marca, ¿no? Tiene que ver con efectivamente unas características evolutivas tanto cerebrales como biológicas, como personales, como sociales, ¿no? O sea, es un compendio, no es Es porque... que, es que siempre la mirada es del sujeto integral. O sea, Exacto. está bien, las personas y desde las ciencias se han ido recortando esa Mm. realidad, esa integralidad se ha ido recortando para poder estudiar y abordar. Pero a la vez, al momento de mirar en la persona, el sujeto, hay que mirar la integralidad. O sea, Claro, vemos los estudios que hay desde la neurología, los estudios que hay desde la psicología, los estudios desde la sociología, pero después hay que mirar integralmente a ese sujeto, claro, no exacto. solo desde la biología, solo desde la psicología, desde la sociología, sino mirarlo integralmente al sujeto. Claro. Sí, porque Cuando eso vos hablas, marca. Eso cuando vos marca. hablas de millennials, estás hablando Claro. desde la mirada sociológica, de las generaciones. De las generaciones, eso es. Entonces, desde la mirada sociológica hay características que son comunes a las personas nacidas en ciertos momentos. Eso es. Claro. Sí, sí, porque esto es verdad que, claro, la mirada integral, sí, porque yo creo que es muy necesario para entender también el concepto de head, ¿no? O el concepto de envejecimiento o el mismo concepto de padres e hijos, ¿no? No es solamente un término estructurado que tiene un valor específico, sino que envuelve muchos más valores, ¿no? Y están hechos y rellenos de experiencias, ¿no? O sea, no solamente es poner el término y que se tiene que comportar así como si fueran máquinas, ¿no? Sino que Claro, efectivamente viene englobado de la propia experiencia de vida, porque los mismos términos de adultez o adolescencia o vejez va también muy incorporado, como tú bien dices, la propia experiencia de vida, porque hay muchas capacidades de gente efectivamente de 18, 20, 22 que incluso superan a veces el afrontamiento, superan el afrontamiento que tienen sus padres. sí, 20 años más adultos, ¿no? O 20 años más mayores, ¿no? Esto lo hablaba ayer en una entrevista también con una compañera psicóloga que hablamos de la adolescencia y me explicaba también que efectivamente había muchos casos que les sorprendía de cómo los adultos, o sea, los adolescentes sabían más respuestas a lo que tenían que hacer los padres que los propios padres. ¿No? Y cómo había adolescentes en terapia que le decían, no, no, o sea, le decía a ella, no, no, esto no lo digas a mí, díselo a mi papá o a claro, mi mamá, ¿no? claro. Entonces, Vos fíjate que eso tiene mucho que ver con esto de los adolescentes ser padre de mis padres, que también fue un desarrollo, se han hecho desarrollos teóricos sobre eso, cuando digamos, se corrió esto del adulto, tan marcada ah, la brecha generacional entre adultos y adolescentes, y se hablaba de los adolescentes padres de sus padres, como se eso habla es, del padre, de los adultos padres de sus padres en la vejez. Entonces, hay una mirada de trastocar generacionalmente en la cadena, hay una mirada desde ahí que a claro, mí me parece que no, porque ¿qué es lo que hace el adolescente cuando dice mi padre debería hacer tal, o mis padres, mi madre, quien fuera, debería hacer tal cosa desde un razonamiento más maduro? Lo que eso hace es poner en evidencia esa dificultad del padre o de la madre de poder hacerse cargo de sí mismo como adulto y de presentarle eso al es, adolescente esa barrera que necesita generacional para chocar, para diferenciarse.
Eso es. Cuando no está esa posibilidad de diferenciarse de ese adulto, hay dificultades en lo vincular, en la construcción de la identidad del adolescente, y hay un no límite. Eso es. Sí, Con de lo que hecho eso se ve, implica. claro, se ve muy claro porque el adolescente cuando es adolescente vive tan el presente, o en este caso el mismo niño, ¿no? También. O, en, o esas edades hasta que se empieza como una madurez mucho más sólida, no se tiene un concepto tan brutal de la vejez o de ser padre. Y ellos son muy claros en eso, ¿no? Ellos son muy objetivos muchas veces. O sea, el propio adolescente cuando habla no te está hablando desde una posición de saber que es un padre, sino de una cosa lógica de por qué no hace esto. O sea, ellos esos términos y eso tan engrosado no lo ven. O sea, ven mucho más la lógica humana de lo que se debería hacer que lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, por eso también ahí está muchas veces el choque intergeneracional, porque ellos no ven barreras. O sea, ellos se lo pueden decir a su padre, pero igual que se lo dicen a su propio compañero de clase o a su propio amigo, ¿no? No, esa línea más tarde la aprenden, pero en ese momento no, ¿no? Mira, hay una colega psicopedagoga que dice esto, que cuando los padres son amigos de sus hijos, los hijos son huérfanos, Eso es, porque no tienen padres. Es fundamental esto. O totalmente. sea, y es lo mismo en la mediana edad con nuestros padres en la vejez. Si yo me corro de esa cadena generacional, me corro de ese lugar de la cadena generacional, dejo de ser hijo, Claro, ¿sí? dejas de ser hijo, claro. Entonces, Exacto. o dejo de ser padre. Y si soy amigo de mis hijos no tienen padres. Eso Claro, es muy fuerte para pensarlo, porque realmente no significa que la paternidad tenga que ser un sistema autoritario y dictatorial. Tiene que ser un sistema democrático, pero tiene que ser con límites que puedan estructurar al otro, claro. Eso es. que puedan acompañar el crecimiento del otro. Y lo mismo pasa con nuestros padres. Los límites que pongamos tienen que ver con mi intimidad, con mi tiempo, con mi momento, y para también ponerle un límite a la otra persona para que se haga cargo, porque nuestros padres empiezan a delegar en nosotros, porque hay una idea, preconcepto, una representación de que como ya soy mayor, hacémelo vos. Esa Claro, idea es la que se reproduce, es la claro. que hay que cortar, porque lo pueden hacer ellos. Exacto, exacto. Sí, de hecho, yo he vivido en un ámbito familiar que la verdad es que mis abuelos todos fueron muy independientes, abuelas y abuelos. Y, o sea, cuando se fueron quedando, en ese caso yo viví directamente, mis abuelas se fueron quedando viudas y fueron siendo muy independientes, ¿no? Y fueron haciendo, y de hecho todos sus hijos, o sea, le plantearon, yo quizás fue la primera vez que vi eso en personas ya adultas, que iban planteando a sus hijos de, no, 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 yo sirvo para mucho más. O sea, yo no voy a ir a una residencia, yo hasta el último momento voy a estar en mi casa, voy a hacer todo. Y efectivamente sus hijos, o sea, sus 5 hijos por un lado y sus 6 hijos por otro, lo fueron aceptando. Es decir, bueno, mis madres, porque aparte eran mujeres hipercapacitadas que efectivamente, como suele pasar, los maridos mueren antes y ellas que han criado a 6 hijos, que han vivido, en el caso de mis abuelas, guerra y posguerra, etcétera, Ujú. tenían una capacidad total, una supercapacidad, se puede decir. Claro, ellas fueron programando a sus hijos cada 2 por 3 a raíz, porque sus maridos se murieron siendo ellas teniendo 60 o 60 y algo, incluso creo que mi abuela por parte de madre tenía 50, ¿eh? Y Ujú. fueron, efectivamente fueron como creando esa idea de no, no, ojo, yo me valgo. Y hasta los 70 años, en el caso de mi abuela paterna, la tenía siendo a comprar cada vez que íbamos, nosotros nos quedábamos con ella siendo una señora ya de 71 años, se hacía con 5 nietos, o sea, era como, y ella fue mostrando ese paso, ¿no? De no, 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 aquí yo me voy haciendo hasta que efectivamente ya hubo un momento en el que ella ya reconoció efectivamente, no puedo, me tengo que ir con mis hijos. Y los hijos Claro. aceptaron efectivamente que ella fuera por tiempos a casa de sus hijos. Ajá. Pero hasta última hora prácticamente, hasta el último pedido estuvo independiente, ¿no? Y eso creo que es una cosa que también yo creo que también como idea general y global es muy clave que también los padres, sea mujer o hombre, vayan cuadrando eso porque los hijos lo van entendiendo, ¿no? Si ellos van explicando su propio proceso, el que van viviendo, su propia capacidad, el hijo lo entiende. O sea, el hijo ahí no va a ser padre de su padre, ¿no?
Claro, o por lo menos no va a intentar, porque la idea es Bueno, romper con esa estructura de ser padre de nuestros padres, porque no es posible, no es posible ser padre de nuestros padres, porque incluso, como hablábamos al comienzo, dejamos de ser hijos y somos padres de nuestros hijos e claro, hijos de nuestros padres. Y tener claro ese lugar nos va a posibilitar enseñar a las nuevas generaciones eso. eso Si es. no, nosotros, como vos decís, nosotros vamos a terminar siendo objetos de cuidado de nuestros hijos como Claro, nosotros hacemos de nuestros padres. Los colocamos en ese lugar de objeto y los cuidamos, porque exacto. somos padres. Entonces, la idea es pensar que no somos padres de nuestros padres, somos padres de nuestros hijos y no dejemos a nuestros hijos sin padres, somos padres Claro, de nuestros hijos e hijos de nuestros padres. Como hijos, acompañemos. Acompañar implica tener un compromiso y el compromiso puede mm, venir en colaboración de diferentes modos, desde lo económico, lo emocional, el tiempo o lo que fuere. Tener el compromiso como hijo de acompañar a los procesos de nuestros mm, padres nos va a permitir enseñarle a nuestros hijos, en la crianza de nuestros hijos, cómo acompañarnos a nosotros. claro, Porque claro, claro. nosotros, esto de que nosotros vamos a construir una vejez en función de lo que hagamos con nuestros padres, porque Claro, nuestros hijos van a copiar eso nuestras es. actitudes. Eso es. Entonces, Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta y totalmente. saberlo y ser consciente para poder enseñar nuevas maneras de transitar la vejez y de pensar la vejez en función de nuestras acciones, no solo con el discurso, sino con las Claro, sino acciones. que la acción. Exacto. Sí, porque yo creo que eso, yo lo viví en mi abuela materna y es clave. O sea, ella nunca dijo nada, siempre hacía. Hacía, iba, o sea, iba como mostrando que sus capacidades seguían y seguían, y efectivamente todo el mundo, desde que sus hijos, iba entendiendo que eso, que su madre era, era así, ¿no? Y creo que efectivamente, como tú dices, es muy clave que nosotros vamos a llegar a esos momentos, ¿no? Entonces, Ojalá, ojalá. claro, Sí, sí, pero es verdad ojalá. que si se llega, es verdad que eso es como muy clave, ¿no? O sea, saber que ese mensaje se tiene que ir dando poco a poco, no es un mensaje que llegue y de repente digas, no, es que yo ya soy independiente, no, es como tienes que ir enseñando a tus hijos a que entiendan eso para que ellos efectivamente no vuelvan a reproducir o y no que reproduzcan. vamos a ser independientes en la medida en que seamos independientes y en la medida en que Mm, le enseñemos a nuestros hijos a ser hacer eso, independientes. totalmente, totalmente. Muy bien, Karina. Sí, sí, yo creo que encima me parece un mensaje muy claro y muy bueno. Efectivamente, o sea, la independencia, porque yo creo que también el problema entre mis hijos y mis padres también viene de la I, ¿no? En medio. O sea, creo que la I también es una palabra que también marca, léxicamente marca un impasse, ¿no? O sea, y marca una independencia. O sea, marca quedarte en medio. Entonces yo creo que eso, o sea, me parece Sí, una idea muy clave de la idea de colocar o ir enseñando que la independencia de uno mismo, de la persona, está por encima muchas veces de la dependencia de palabras o dependencia de la misma biología o la dependencia de la cultura, ¿no? De lo que queramos, ¿no? O sea que, vuelvo a esto que vos decís cuando hablábamos entre mis hijos y mis padres, la I no es O, no es entre mis hijos claro, o mis padres, sino está I que viene a ser la coyuntura, no, este momento medio, porque tiene que ver con eso, con esa coyuntura en el momento en el que estamos de la vida, en que acompañamos y criamos. Entonces acompañamos por un lugar y criamos por el otro, pero vamos como lazando, como tejiendo exacto. estas experiencias entre nuestros hijos y nuestros padres, nosotros como nexos, ejemplificadores, te Como nexo. diría, educadores de cómo pueden ser otras vejeces. Total. Eso es muy potente para nuestro Sí, momento. Hay que tener idea y hay que ser consciente de que estamos en un momento muy importante, bisagra, te diría, en la historia de eso nuestros es. hijos y nuestros padres. Eso es. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh, Karina? Así que, bueno, la verdad es que nada, de nuevo agradecerte muchísimo la conversación y la participación y el tema, porque, bueno, como ya te he dicho varias veces, o sea, me parece un tema buenísimo y un tema muy a tratar continuamente y un tema también a tener muy en cuenta desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista sociológico, ¿no? Porque no solamente es una cuestión psicológica,
que primeramente sí, pero luego también, efectivamente, como hemos hablado en tanto en la entrevista antes como ahora, es también una cosa sociológica, ¿no? Es un término y un pensamiento muy sociológico, ¿no? Así que bueno, agradecértelo mucho, muchísimo, No, por muchísimo. favor, yo te agradezco a vos. Es un Espero placer siempre. que, la verdad que el placer es mío, pues son cosas que a mí me apasionan, me encantan y que creo que es posible pensar en otros momentos, De verdad. en otras partes, en otras formas y que es el momento de animarse a pensar otras maneras. Entonces, Perfecto. esto de empezar a enseñarles a los niños, a nuestros hijos, que podemos tener otras vejeces y que el proceso de envejecimiento es a lo largo de toda la vida, va a desmistificar un montón de cuestiones negativas ligadas a la vejez. Y eso Claro. es importante porque ojalá lleguemos, ojalá lleguemos. Ojalá, ojalá que llegue. Muchísimas gracias, muchas A gracias. ti, Karina. Estamos en contacto como siempre. ¿De acuerdo? Gracias. Chao. Placer. Chao.